antes de ir al corte, Joaquín de la Torre está con nosotros. Fue un alto funcionario de María Eugenia Vidal en su gobierno en la provincia de Buenos Aires y hoy como que se lanzó, se formalizó el lanzamiento, ahora nos va a contar bien él de qué se trata, de una eventual precandidatura, eso es lo que entendimos todos, a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el espacio que lidera Patricia Bullrich. ¿Es así? Así es. Buenas noches, muchas ¿Qué tal, gracias por la Joaquín? invitación. Sí, hoy lo que hubo fue un plenario de la primera sección electoral de las fuerzas de Patricia Bullrich, donde yo acompañé también con la gente que me sigue a mí, y junto con Javier Iguacel, que es la persona que ya era precandidata dentro del espacio, participamos juntos en un mismo panel, venimos trabajando ya juntos en las cuestiones técnicas, ya los dos equipos vienen trabajando antes de este anuncio, porque entendemos que lo primero que hay que hacer es resolver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo... Con economista propio incluso. Sí. Digo porque se va armando ya con distintos personajes que ocupan un rol preponderante en el armado de una lista. Vamos a adentrarnos en esos nombres en un ratito, Joaquín, los vamos a repasar con vos. Pero tenemos la tapa, Eddie. En el mientras tanto tenemos la tapa que tiene que ver con esto, la tapa de Para que sepas. Escuchen bien, ¿eh? Te fuiste de la cumbia, me gusta. No, esto es mexicano, esto es corrido mexicano. El corrido. Del norte de México. ¿Cómo se llama este grupo? Halcones y Tequila. Palomas. No, Sí, ¿en señor. serio? Mentira, bravo. Para todos ustedes, Yo no te puedo Halcones y creer. Palomas que cantan este tema, que no me acuerdo cómo se llama, pero no es lo que importa. ¿Cómo se llama? Sigue tu camino, que es una manera... Bien, muy claro, hoy yo no pienso más en ti, dice el estribillo Qué romántico. de este corrido mexicano, donde tenemos... ¿Qué tenemos acá? Halcones y Palomas Pro en el barro, mostrar las garras. Pero es la garra de Bullrich, nada más. Patricia Bullrich Pobre. muestra una garra ahí tipo Freddy Krueger. Y acá tenemos una palomita que mira a cámara y un halcón que se la quiere comer. Porque se supone que eso es halcones y palomas, pero ahora le vamos a preguntar bien a Joaquín de la Torre qué queda de toda esta cuestión de la zoología y de la pajarería dentro del PRO, que está entre halcones y palomas. A ver, hoy también en la primera sección electoral, Horacio Rodríguez Larreta promovió un evento, estuvo en la localidad de 3 de febrero, ahí estuvo Valenzuela, que es el intendente, estuvo Diego Santilli, que es el precandidato a gobernador del sector de Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, como que se blanqueó la grieta del PRO que tiene a Macri ahí atrás como, no sé, tal vez el elector de última instancia, y andás a ver si no termina siendo el candidato. La cuestión es que muestran las garras en la interna de la oposición o del partido de la oposición que lideró Juntos por el Cambio, por lo menos hasta la presidencia de Mauricio Macri. ¿Qué queda de esto de halcones y palomas? Porque es muy sugerente que en la misma sección electoral, el mismo día, los dos referentes de un lado y del otro lancen sus propuestas. Yo creo que los nombres, los apelativos, los sobrenombres tienen que ver con la dinámica de comunicación. Parece que claramente son dos personas que han mostrado sus ambiciones a ser candidatos a presidente. Sigo pensando que más allá de quiénes son los candidatos, tenemos una obligación desde la oposición, que es fijar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Ponernos de acuerdo sobre eso y hacer un pacto de sangre entre nosotros para que no nos pase lo que pasó con este gobierno, que hicieron la coalición para llegar al gobierno y al poco tiempo de que llegaron al gobierno se pelean entre ellos. Si nosotros hacemos eso mismo, estaremos traicionando el voto de la gente. Tenemos una obligación muy grande, tenemos una responsabilidad enorme. Porque un año antes ya sabemos que vamos a gobernar el año que viene. Entonces tenemos la obligación de fijar claramente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Hiciste un informe que por lo menos circuló como tuyo. Primero preguntarte si es real que hiciste un informe de situación social. Sí. Hay una propuesta de ese informe. ¿Es tuyo? ¿Lo podemos Sí. confirmar? Bien. Hay una propuesta que a mí me llamó la atención, que habla de la propuesta de lo que hacer en los primeros días de gestión. Y hablas de la situación de las familias vulnerables. 10 de cada 15 familias que tienen hoy un problema o de violencia o de consumo o básicamente de pobreza estructural. Concretamente,
¿Qué hay que hacer en esos primeros 1000 días con esta gente tan vulnerable? Nosotros empezamos un programa de mí que se llama Los 1000 días, que lo empezamos a hacer a partir de un estudio que hicimos en sala de 4 en distintos jardines de infantes de San Miguel. Lo hicimos en el 2011, medimos 12 jardines de infantes del centro de San Miguel, 12 de la periferia. Medimos enfermedades de boca, de oídos y de ojos y nos dio igual. O sea, en los 2 grupos de jardín de infantes tenían la misma enfermedad. Y después, ¿qué fuimos a hacer? Medimos uso y comprensión de la palabra. Y ahí la diferencia fue atroz. En los jardines de la periferia, los chicos usaban y comprendían entre 160 y 180 palabras. Y los del centro de San Miguel entre 600 y 800 palabras. O sea, el Estado con su sistema... Un espanto. El Estado con su sistema educativo llegaba tarde a las familias que menos tienen y son más vulnerables. Después no había sistema educativo que pudiera acomodar eso, con lo cual, a lo largo de su vida escolar, los chicos, la mayoría de esos chicos terminaban, por problemas que tenían que ver con su lugar de nacimiento, terminaban... Te pido, por favor, explícame una cosa. ¿Cómo se entiende halcones y palomas? Y no lo digo solo dentro del PRO ni dentro de la oposición en general, sino dentro del país. Ante problemas tan concretos, tan dramáticos, yo no creo que haya grandes diferencias en la Argentina sobre que hay que ocuparse de esas problemáticas. O sea, yo creo que tendríamos que ser absolutamente capaces de decir, señores, miren lo que está pasando, ¿lo vamos a resolver? Los argentinos tienen, los políticos argentinos, no importa qué espacio, tenemos una sola obligación primaria. Y es que todos los chicos a los 18 años estén en la misma línea largada, puedan ser libres de elegir o seguir estudiando o un trabajo digno. Y ese tendría que ser... Hoy tenés al 70% de esos abajo de la línea de pobreza, ¿no? Hoy el 55% no llega a esa línea largada. Tenemos 4 universidades públicas en lo que rodea San Miguel, General Sarmiento, una sede de Luján, José C. Paz y Hurlingham, 4. El 60% de los chicos que vive a 20 cuadras de esas 4 universidades no puede ir. Y son gratuitas las universidades. No puede ir. ¿Sabe por qué? Porque no nos encargamos de lo primero, que lleguen a la línea de largada. Sobre este tema no tiene que haber ninguna discusión. Y lo peor de todo es que la Argentina ya gasta la plata para llegar a esto. No es que no gastamos la plata. El problema es que la gastamos mal, sin eficiencia, sin sistema. Entonces estás remarcando, porque en una Argentina en donde estamos en constante revisión y ajuste y tenemos compromisos, recién contábamos, con el Fondo Monetario y con otros tantos más, puedo decir que con los recursos que tenemos se pueden administrar de manera eficiente para que en 1000 días podamos corregir esta desigualdad de la que hablas. No es para... los 1000 días van del momento de la gestación hasta los 3 años, digamos. Esos son los 1000 días. Son los de la primera infancia. Los primeros 1000 días de cada persona tienen que ser una política de Estado. O sea, una política de Estado para cuidar a las personas en sus 1000 días de vida. Exactamente. Y eso es lo que hacemos en San Miguel desde hace 10 años y vamos mejorando. Por ejemplo, tenemos chicos que han salido de esos programas, que pertenecen a familias muy vulnerables, que hoy ya son abanderados en sala de 5, en sala de 6, que han bajado la cantidad. Joaquín, yo insisto con esto, con los recursos que ya tiene el Estado, porque si no, vamos a ser honestos, enseguida existe la contrafigura o el fantasma de quienes aportan, que generalmente es la clase media trabajadora, de pensar que para poder llevar adelante este tipo de programas se necesitan más impuestos, más tasas municipales. La Argentina ya gasta un montón de plata en salud, en nutrición y en educación. Ya la gasta. El problema es que hay que ponerla en línea, organizarla. La gasta mal, digamos. Exactamente. Y hay que poner, nace Juan en una familia con problemas. Aviso al centro de atención primaria del lugar donde vive esa persona y si no viene a los 2 meses a hacerse el medido y el peso, si no viene a los 3 meses a darse las vacunas, el centro de atención enseguida suelta una... Tiene que ir, si no vienen, vamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una Argentina que fue grande y que hizo crecer, que creció, hizo grande, que es la Argentina de mi hijo el doctor. Esa Argentina de mi hijo el doctor no necesitaba un Estado receptivo. ¿Por qué? Porque todos padres soñaban que sus hijos podía irle mejor que a ellos y entonces usaban a ese Estado, que en esa época era eficiente, y llevaban a la escuela y a la salud. Hay una parte de la Argentina, desgraciadamente de esta sociedad, que ya no cree que el Estado le pueda resolver un problema, ya no cree que su hijo le pueda ir mucho mejor que a ellos, y entonces ha dejado de ir. Entonces el Estado
tiene que ir a buscar a esas personas. Y no es que esto significa más gasto, significa menos, porque cuanto más hijos metamos acá... Pero te hago una No pregunta. entiendo Sí. qué hay de halcón en este razonamiento. No. Por cuanto más hijos metamos acá adentro en este sistema, menos plata en acción social vamos a tener que gastar Ahí dentro de va, 15 pará. años. Esto me parece importante porque cuando la escuchamos a Patricia Bullrich, la escuchamos muy rotunda en su mirada sobre qué hay que hacer con los programas sociales. Después hay que ir al terreno y hay que ir a la administración pública en los distintos escalafones y sobre todo pensando en la provincia de Buenos Aires, a veces no es tan simple desmontar sistemas de familias que ya tienen a veces 3 generaciones de programas sociales. Entonces, ¿cómo lo harías? Patricia hoy dijo con mucha claridad. Nosotros habíamos usado con Javier un eufemismo, que la Argentina es un gran tren y la locomotora es la provincia de Buenos Aires. Y si no ponemos a gente que maneja bien esa locomotora, no anda el tren. Y Patricia dijo, esa locomotora es con los 47 millones de argentinos. Nadie hay que bajar, hay que subirlos a todos. Ahora, si la Argentina pone más plata, invierte más plata en los primeros años de vida de esos chicos, cuando lleguen a los 18 años, van a devolver productivamente a la Argentina parte de lo que han puesto. Nosotros hoy gastamos millones de dólares en desarrollo social, millones de dólares en educación, millones de dólares en salud. No es que no los gastamos, pero no están ordenados. Y sumo lo que dice Eddie. ¿Y en esto se diferencian, por ejemplo, de la mirada de un Jorge Macri, de un Larreta? No creo. Yo creo que... A ver, no creo que nadie... De nadie pueda estar en contra de esto. Lo que hay que hacer es ordenarlo y tener la valentía y el coraje, y creo que ahí donde Patricia marca claramente una diferencia, para tomar las decisiones y elegir las prioridades. Nadie podría estar en desacuerdo con una conversación Sí, así. pienso Pero lo mismo. ahora voy, que Malena quería hacer una pregunta. Martín también se anota y calentaste un poquito acá, ¿viste? Calentaste el gallinero con lo de los halcones y las palomas. No, yo no lo dije. El gallinero de acá, ¿eh? En concreto, lo que decía Marce es cierto, ¿no? La gente no quiere pagar más impuestos, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Hoy vos hablas con el área de educación y hay 2 cuestiones fundamentales. Una, la parte tecnológica, es decir, la infraestructura en base a la tecnología con la que cada vez aumenta más y se necesitan herramientas. Y después los docentes, porque no nos podemos olvidar de lo que pasó durante la pandemia. Vos escuchás hoy a los docentes que están agotados, con pocas instrucciones o pocas capacitaciones con este nuevo paradigma tecnológico. ¿Qué es gastar bien para ustedes en la educación? ¿Incluye estas variables? Sí, por supuesto que incluye. El otro día yo presenté un proyecto en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires que trata justamente 2 temas que acabas de mencionar. El primero, declarar a la educación como un tema esencial, a partir de un concepto que es el siguiente. Siempre se juegan derechos. El derecho más importante que se juega en el sistema educativo es el de los chicos, aprender más y mejor. Eso es la esencia del sistema educativo. Y el segundo artículo habla de cláusula gatillo automática para aumentarle el sueldo a los docentes. Nosotros, el sueldo de los docentes no puede ser una variable del sistema educativo. Y tampoco lo puede ser los 180 días mínimos de clase. En realidad no necesitamos 180, sino necesitamos 1.200 horas de clase. En Chile hoy las escuelas primarias públicas tienen 1.200 horas de clase. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no llegamos a 800 por año. ¿Está bien? Le damos a Chile medio año de diferencia por año. Entonces, nosotros necesitamos resolver los 2 temas. Que los chicos tengan clase, porque ese es el derecho más importante, y lo segundo, que los docentes cobren un sueldo digno. Ninguna de esas 2 son variables de ajuste que tengan que ver con el sistema educativo. Hay un pasaje de este informe que hiciste. Tomás julio y agosto y hablas de un incremento importante de los niños cartoneando. Ese es el concepto que aparece. Nosotros fuimos Porque da la sensación de que en agosto un poco la economía no mejoró, por supuesto, pero como que se encauzó desde un lugar en donde no había un norte o un horizonte. ¿Por qué ustedes creen que en agosto la percepción de los niños, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, cartoneando es peor? Hace muchos años que la política argentina, lo digo como autocrítica, se ocupa de ocultar las causas en vez de trabajar para modificar las consecuencias. Muchos políticos se van a dormir tranquilos entregando programas sociales y bolsa de mercadería. Nosotros en el territorio,
Yo fui intendente 12 años de San Miguel y ahora hay otros gente que fue parte de mi equipo, que lo hace mucho mejor que yo. Nuestros equipos técnicos tienen la obligación de mirar más allá y con profundidad. Y entonces miramos cosas. Entre otras de las cosas vemos que sube la cantidad de carros. Miramos cosas que suben los clubes de trueque. Pero espérate, miramos cosas, yo quiero ser miramos justa. cosas. ¿Qué base de medición usás? Vos decís, en agosto lo veo peor y en julio no lo vi bien. No lo veo Con peor. respecto al año pasado, con respecto a la anterior gestión. No. Yo medí agosto, como dice el informe. Respecto a julio, hubo un crecimiento del club de trueques, hubo un crecimiento de ferias en los barrios, hubo un crecimiento de cantidad de carros con chicos midiendo, hubo un crecimiento en las enfermedades de piel, hubo una caída en el entierro de residuos domiciliarios en el SEAMSE. Hubo una caída en los comercios barriales que no tienen que ver con comida, sino de perfumería, limpieza y ropa. Son datos que nosotros miramos para tratar de entender antes y tener semáforos que nos permitan entender y preocuparnos por solucionar esos temas y estar más atentos porque entendemos que esos son datos e indicios que nos llevan a un mal lugar. Joaquín de la Torre, me confundiste. Bueno. O sea, estoy recontra confundido. ¿Por qué? Espero. Porque si yo te descontextualizo de dónde estás, este discurso... A ver, yo esto de los primeros 3 años de vida de las personas, o los primeros 1000 días de vida de las personas, creo habérselo escuchado a Facundo Manes en alguna vez, seguramente desde el punto de vista médico. A Urtubey. Lo que estás planteando, a Urtubey. Urtubey lo hace también. Lo que estás planteando ahora con los temas sociales, de cómo redireccionar los planes sociales y para qué, digamos que está en la agenda. Provenís del peronismo, fuiste intendente, vos mismo lo acabás de contar. No sos un tipo de la confrontación, sos un tipo de la conversación. Y ahora venimos y decimos, bueno, y se fue con los halcones. Digo, ¿me podés explicar esto? O sea, ¿esto qué? ¿Por qué no estamos conversando de estas cosas transversalmente si básicamente yo creo que hay un acuerdo, te diría, no sé, un 70% de la dirigencia política está de acuerdo en lo que vos estás planteando? Seguro. Yo creo que hay a veces se interpreta linealmente cuestiones que no son lineales. Yo creo que Patricia tiene convicciones profundas. La convicción profunda no quiere decir miradas extremas, quiere decir convicción profunda. Hoy le preguntaban, Patricia, ¿vos te sentarías a dialogar? Por supuesto, a partir del lugar que yo sé, que tengo y que respondo. Lo que no podemos hacer es no tener convicciones profundas. La convicción profunda no es una mirada extrema, es convicción profunda. Si yo tengo convicción profunda, me siento a dialogar con cualquiera porque sé desde dónde dialogo. ¿Está bien? Y yo creo que ahí, por supuesto, que es simpático lo de halcones y palomas, es simpático las posiciones que tienen que ver con la fauna zoológica y de aves, pero me parece que Patricia tiene 2 condiciones que son importantes. Y la primera es convicciones profundas y la segunda, coraje. ¿Hizo bien en no repudiar o no condenar el atentado a Cristina? Bueno, nosotros desde el Senado de la provincia hicimos nuestro repudio, hicimos la sesión, fuimos ahí y yo digo con mucha honestidad, digamos, yo planteé ahí cuestiones que para mí son importantes y escuchaba parte de los análisis de recién y digo que si nosotros desde la política no hacemos autocrítica y no terminamos entendiendo por qué la gente, porque estos eran 2 personas comunes, por lo menos todavía no se ha descubierto que no sean 2 personas comunes, tienen ganas de semejante atrocidad. Digamos, también nosotros, porque hoy le tocó a la vicepresidenta, podría haber sido cualquiera, porque uno cuando va por la calle tanteando, la gente está muy enojada con nosotros. Entonces, si nosotros no revisamos en este momento de duda, ¿por qué le generamos a 2 personas comunes ganas de hacer eso? También no estamos aprovechando este momento y el momento para reflexionar y terminar de entender cuál es nuestra responsabilidad en este proceso. Si producto de eso
Lo que pasa a la noche es que el presidente le echa la culpa a los medios, le echa la culpa a la justicia, le echa la culpa a la oposición, decreta un feriado. Si no se... Digo, la verdad que parece que no tuviéramos la capacidad autocrítica. Y la digamos, capacidad nosotros... también de gestionar y no derribar todo lo que se hace de una gestión a otra. Quiero destacar, porque digamos uno tiene familia en la zona y además se crió en la zona, hiciste un programa que se llama Ojos en Alerta, que es preparar a ciudadanos cuando hay episodios de inseguridad para poder ser voceros ante la policía o ante otros instrumentos de seguridad. durante... Y se mantuvo. Y está bueno eso también. Se hizo durante mi gestión, pero en realidad lo hizo Cristian Méndez, al cual le llamamos El Piojo, que fue el que inventó este programa, que es incorporar los ojos de la sociedad mediante un WhatsApp a que trabajen en forma alerta. Y lo destaco, nos tenemos que ir, pero ¿sabes por qué lo destaco? Porque también salir del escenario de grieta es destacar que cuando hay una buena política no importa quién la instruya, quién la instrumente, es importante mantenerla. Hoy hay 13 intendentes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de distintos partidos que tienen esa política. Que tienen esa política. Se está por incorporar un gran intendente. Como sucedió también con Precios Cuidados, o sea, mantener lo que se hace bien y reestructurar lo que no es necesario. Gracias, Joaquín, por haber participado. participado. Para que sepas, chicos. tenemos que ir ya mismo a una pausa, pero breve. Ya volvemos.